Siendo días. las 11 horas con 22 minutos del día 13 de diciembre del año 2019, encontramos en el Salón de Plenos ubicado en el edificio sede de este honorable Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria solemne que fue convocada y publicitada con la debida oportunidad, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 21, fracción segunda, 22, 23 y 24 del reglamento interno que nos rige. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrado presidente. Se encuentran en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal Electoral la magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, el magistrado Everardo Vargas Jiménez, y con la presencia de usted hago constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del honorable Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión plenaria extraordinaria solemne. Le solicito, señor Secretario General de Acuerdos, se sirva a dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, el cual desde luego está a la consideración de todos ustedes. Con gusto, magistrado presidente. El único asunto que se somete a la consideración de todos ustedes en el orden del día es el siguiente. Informe de actividades que rinde el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que comprende del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, fracción 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Eso es todo lo programado para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. De nada. ¿Está a su consideración el orden del día, magistrada, magistrado? Al no haber intervenciones, por favor, señor secretario, le solicito tome la votación nominal correspondiente respecto a la aprobación del orden del día propuesto para esta sesión. ¿Cómo no, magistrado presidente? Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Señor presidente, con registro 3 votos a favor, el orden del día se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, le solicito registren en el acta de sesión que el orden del día propuesto para esta sesión fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, así lo hago, magistrado presidente. Antes de continuar con la sesión, les daría la bienvenida a todos los que nos hacen favor de acompañarnos, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, a su salón de plenos. Agradecemos su amable presencia a esta sesión solemne en la que el magistrado presidente Tomás Vargas Suárez rendirá su informe anual de actividades 2018-2019. Para dar continuidad con este acto protocolario, pasaremos a la rendición de honores a nuestro máximo símbolo patrio, la bandera nacional y el himno nacional. Invitamos a los presentes a ponerse de pie, por favor. Atención, firmes, ya. Saludar a la bandera, ya. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra
atención, firmes, ya. Nos podemos sentar. Muchas gracias. A continuación hará uso de la voz el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Gracias, secretario. Efectuado lo anterior, pasamos al desahogo. Violeta Iglesias Escudero y magistrado Everardo Vargas Jiménez, integrantes del honorable pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ante ustedes rindo mi informe de actividades 2018-2019 como presidente de este órgano jurisdiccional. Les agradezco su presencia y todo su apoyo. Doy la bienvenida al secretario general de Gobierno, maestro Enrique Ibarra Pedrosa, quien asiste en representación del señor gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Sea bienvenido a su casa, maestro. Agradezco la presencia de la diputada María Patricia Mesa Núñez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Gracias por su presencia. De igual manera, es de agradecer el acompañamiento del magistrado Ricardo Zuro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Muchas gracias, Ricardo. También saludo con gran aprecio a las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas que nos honran con su presencia el día de hoy. Magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Jorge Sánchez Morales, así como los magistrados de la misma, Gabriela Eugenia del Valle Pérez y Sergio Arturo Guerrero Olvera. Muchas gracias. Al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, así como a las y los vocales secretarios que nos acompañan. Consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross, así como a las consejeras y consejeros integrantes de su Consejo General. Muchas gracias. Fiscal especial en materia de delitos electorales, maestro Ricardo Zuro Gutiérrez. Muchas gracias, Ricardo. De igual manera, saludo a mis excompañeros de pleno de este tribunal, doctor José Jesús Angulo Aguirre y doctor Rodrigo Moreno Trujillo. Gracias también por su asistencia. Asimismo, saludo a los titulares y representantes de los diferentes organismos e instituciones que nos acompañan. Al maestro Abelino Bravo Cacho, magistrado titular de la primera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, a los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales, maestro Salvador Romero Espinosa y Pedro Antonio Rosas Hernández. Maestro Rafael Martínez Ramírez, síndico del Ayuntamiento de Zapopan. Gusto saludarte, Rafael. En representación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, doctor Luis Antonio Corona Nakamura. De igual manera, agradezco a los dirigentes y representantes de los diversos partidos políticos en el Estado que nos acompañan a este evento. Presidente del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Ramiro Hernández García, coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Enrique Israel Medina Torres, presidente estatal del Partido Encuentro Social en Jalisco, ingeniero Gonzalo Moreno Arévalo, licenciado Eliseo Gaeta, en representación de la presidenta del Partido Acción Nacional, licenciado Salvador Fonseca, en representación del comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Jalisco. Agradezco la presencia de los distinguidos rectores de las universidades con presencia en el Estado que nos acompañan el día de hoy, así como de los diversos empresarios
que hoy nos honran con su asistencia. Doctor José Antonio Esquivia Romero, rector del Campus Guadalajara de la Universidad Panamericana, así como la doctora Roxana Paola Miranda Torres, profesora investigadora de la citada universidad. Maestro José Roque Albín Huerta, rector del Centro Universitario UTEC. Doctor Héctor Manuel Robles Ibarría, precursor y referente de la Universidad Enrique Díaz de León. Maestro Marco Antonio Robles Morales, vicerrector ejecutivo de la mencionada universidad. Maestro Diego Alberto Hernández Vázquez, en representación del rector de la Universidad de Guadalajara. Doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Maestro Héctor Eladio Hermosillo Allende, director de Programas de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en representación de su rector. Licenciado Daniel García, representante del presidente del Consejo Agropecuario del Estado. Ingeniero José Enrique Tellaeche Torres, representante del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. En general, agradezco la presencia de todos los invitados y distinguida audiencia a esta sesión. Les doy la más cordial bienvenida a este acto solemne. El presente informe anual de actividades 2018-2019 comprende el periodo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de noviembre del año 2019, el cual se rinde en cumplimiento lo dispuesto por el artículo 15, párrafo primero, fracción 14ª de la Ley Orgánica de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La información que contiene es la que corresponde a las atribuciones que por mandato constitucional, legal y reglamentario en los ámbitos tanto federal como local son conferidas a este tribunal, en su calidad de órgano constitucional autónomo encargado de la función jurisdiccional local en materia electoral y de mecanismos de participación ciudadana. La función jurisdiccional, administrativa y académica que desarrolla el Tribunal Electoral se llevó a cabo apegada a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, rectores de la materia, con la firme convicción de la obligación y relevancia de la transparencia en la rendición de cuentas. En esas circunstancias, se compila lo realizado por mis compañeros magistrados, a quienes les extiendo mi agradecimiento por su invaluable apoyo, así como la labor de todo el personal jurisdiccional, administrativo y académico que conforma el tribunal que presido. Es de resaltar que mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 3 de septiembre del año en curso, se reformó el artículo 71 de la Constitución Política Local, con la cual el Tribunal Electoral quedó integrado por 3 magistrados. Así, el pasado octubre culminaron su encargo los ahora magistrados en retiro José de Jesús Angulo Aguirre y Rodrigo Moreno Trujillo, a quienes les extiendo el más amplio reconocimiento y felicitación por la terminación de tan importante encomienda, las cuales están contempladas en este informe. Es de destacar que a partir de este año, el Tribunal Electoral cumple en tiempo y forma con su obligación como órgano autónomo prevista en el artículo 15 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios, elaborando su plan de desarrollo institucional, el que contiene su misión, visión, objetivos estratégicos, indicadores, metas y una relación de los proyectos más importantes a desarrollar con un horizonte de tiempo al año 2024. Tarea que se desarrolló conjuntamente con la Secretaría de Planeación del Estado de Jalisco y que forma parte del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, Visión 2030. En ese sentido,
el informe comprende las actividades jurisdiccionales, administrativas y académicas desempeñadas por los diversos órganos y áreas que integran este Tribunal Electoral. En general, es importante enaltecer que este Tribunal Electoral recibió en el periodo que se informa un total de 105 medios de impugnación, emitiendo un total de 101 sentencias en razón de los asuntos acumulados. Es oportuno señalar que de las sentencias emitidas, solo 17 fueron recurridas ante las diversas instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, un 16.83%, obteniendo el 91% de efectividad, tomando en consideración las 84 sentencias no impugnadas a nivel federal. Se enfatiza el compromiso de este órgano jurisdiccional en las cuestiones de género, por lo que en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado julio de este año, se reformó diversos artículos de la Constitución Federal. En cumplimiento de ello, este tribunal en sesión plenaria consideró oportuno la creación de la jefatura de género. En cuanto a las actividades académicas, este tribunal cuenta con el Instituto de Investigación y Capacitación Electoral, cuyo objeto es la investigación, formación, capacitación y actualización en materia electoral de los servidores públicos, los ciudadanos y miembros de los diferentes partidos políticos, lo que se logra a través de los diversos cursos, seminarios y diplomados que se impartieron durante el periodo que se informa. Es de subrayar la gran aportación del Instituto en el aspecto académico del Estado, al formar especialistas con grados de maestros y doctores en Derecho Electoral, lo que sin duda contribuye a profesionalizar a los diversos operadores en la materia. Es también una distinción de este tribunal la edición de nuestra revista especializada en Derecho Electoral, denominada Justicia y Sufragio, editándose en este periodo los números 20 y 21. Ello, al estar convencidos que la educación en democracia es una herramienta clave para formar a la ciudadanía, por lo que impulsamos la calidad de los artículos y ensayos, los que son sometidos a un riguroso dictamen arbitral. Como parte de las acciones encaminadas a lograr una clara rendición de cuentas y cercanía hacia la ciudadanía en general, este Tribunal Electoral, en atención a dicha responsabilidad, transparenta las acciones y resultados de la función que ejercemos, de manera que cualquier interesado puede consultar a través de nuestro portal en Internet la información pública, así como todas nuestras sentencias, lo que se logra a través de una actualización constante del portal, el cual ofrece de manera sistematizada y esquematizada información básica sobre los medios de impugnación de nuestra competencia. En ese sentido, este órgano jurisdiccional especializado reafirma su compromiso de constituirse en un tribunal cercano a los justiciables, lo anterior en concordancia con lo que la ciudadanía demanda, y merece de los tribunales, como impartidores de justicia, siempre pegados a los principios éticos de excelencia, independencia, autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, emitiendo resoluciones, reconociendo y protegiendo derechos humanos, además de privilegiar los principios constitucionales y en consonancia con el marco legal. Quiero hacer un reconocimiento muy especial al personal jurisdiccional, quienes con sus amplios conocimientos en el derecho electoral, esmero desmedido y un alto grado de compromiso contribuyen en gran medida a que se produzcan actuaciones judiciales de calidad. Distingo la labor realizada por el personal a cargo de la Secretaría General, pieza sustantiva en el quehacer diario de este órgano jurisdiccional. También es de enaltecer la labor desempeñada por el área administrativa, quienes se esfuerzan de manera constante en optimizar
el uso de los recursos públicos, así como la observancia de los diversos ordenamientos que nos vinculan en esa materia. De igual manera, es de resaltar al personal del Instituto de Investigaciones por su invaluable aporte académico que contribuye al desarrollo de la función electoral en el Estado y en el país. Finalmente agradezco a mi esposa, a mis hijos, por su apoyo y comprensión, ya que sin ella no serían tangibles mis logros personales que impactan en los institucionales, como es el caso. Les agradezco a todos su presencia. Compañera magistrada, señor magistrado, al no existir más puntos pendientes por tratar en el orden del día que fue aprobado, siendo las 11 horas 44 minutos del día 13 de diciembre del año 2019, se da por concluida la presente sesión pública, plenaria extraordinaria solemne, a la que fuimos todos oportunamente convocados. Muchas gracias a todos por su presencia y su atención. Muchas gracias. A continuación, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, en representación del señor gobernador constitucional del Estado de Jalisco, nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. En primer lugar, por supuesto, a la magistrada, al magistrado, al presidente Tomás Vargas, que acaba de darnos el informe en representación de este órgano jurisdiccional, y decirles que es una satisfacción estar en representación del ingeniero Enrique Alfaro, gobernador del Estado, y estar ante la comunidad interesada y muy versada en estos temas de carácter electoral, siempre tan interesantes y podemos decir apasionantes en todas sus aristas: la investigación, el estudio, el análisis, la operación también, a que conlleva esta materia tan importante. Y que estén también las representaciones de los partidos políticos registrados en nuestro Estado y, por supuesto, los organismos responsables de preparar y realizar las elecciones en el ámbito estatal, el IEPC, en el federal, el Instituto Nacional Electoral, así como la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, por supuesto, lo subrayo, la relevancia, como siempre, en una expresión de cohesión vertebrada de los poderes públicos, de la Presidencia del Congreso del Estado, en representación de la misma, su presidenta, la legisladora Patricia Mesa, y del Supremo Tribunal de Justicia, a quien acompañamos el día de ayer también en la rendición de cuentas, Ricardo Osuro, y del mismo nombre, el fiscal en temas de carácter electoral, Ricardo, muchas gracias también. En fin, es muy satisfactorio estar aquí y escuchar el informe de actividades anualizada de una de las tareas, yo creo, y me atrevo a decir, que ha generado y que ha acompañado la historia de nuestro país en la polémica y también en la visión de superación y de perfeccionamiento en su diseño jurídico, político, constitucional. ¿Por quién puede regatear que el tema y la controversia electoral sea la polémica más longeva en nuestra sociedad en todos los ámbitos? Creo que nadie. Lo electoral siempre ha estado acompañado en nuestra historia. En la época de la colonia, la elección no era problema
porque la corona, en una de sus muy recurridas crisis económicas, decidió poner a la venta las alcaldías, las regidurías, la tesorería y lo que entonces se llamaba alguacil, que equivaldría al término de comisario. De 1600 a 1812 no hubo ninguna elección para elegir alcaldes. Estas se ponían a la venta y se compraban a perpetuidad. Vale la pena como anécdota señalar que la de Guadalajara ni remotamente estaba cotizada entre las caras. Guadalajara, lo más que se llegó a vender, la alcaldía, fueron 700 pesos, está consignado en las actas, y las más caras, eso sí, se habrán de imaginar ustedes, eran la de la Ciudad de México, que alcanzó a venderse en 12,500 pesos, y la de Lima, Perú, el otro centro de Latinoamérica, de hoy América Latina muy importante, en la colonia, en 12,000 pesos. ¿Cuándo se da la primera elección para elegir alcaldes y integrantes de ayuntamientos? En 1812, en octubre, después de la Constitución de Cádiz. Hubo elecciones, como la Ciudad de México, plagada de polémicas. Lucas Alamán la refiere magistralmente todas las triquiñuelas que se hicieron en torno a la elección, que desembocaron para elegir alcalde de esa Ciudad de México en más votantes, más boletas que votantes inscritos en las listas de parroquia, porque las parroquias era lo que sería los organismos electorales de ahora, los responsables de la elección, y después de esa elección empezaron los tumultos, empezaron las protestas, hasta que el virrey ordenó su dispersión ahí en el Zócalo. En Guadalajara, en ese mismo día, también hubo elecciones en 4 parroquias, fue la organización Analco, Mexicalcingo, el Santuario y el Sagrario Metropolitano, anexo a la Catedral. Aquí estuvieron más pacíficas, pero siempre, ahí empezó la polémica, porque Lucas Alamán lo describe, no fueron aceptados los resultados. Bueno, no podemos entrar mucho en historia, ya me pasé de tiempo aquí, pero todo viene a colación por la materia que nos concita. Ya en la fase contemporánea, la otra etapa empieza con Madero, que expide la primera ley electoral, porque además la Revolución Mexicana, con Madero tuvo la convocatoria sufragio efectivo, no reelección. Acuérdense ustedes, todo eso llevaba sufragio efectivo, que los votos contaran y se contaran para elegir y se contaran en las urnas. Y ahí empezó la vida ya, por vez primera se mencionan los partidos políticos. Con 100 ciudadanos se constituyó un partido político nacional, casi los que estamos en esta sala podríamos hacerlo. Y después viene una serie de reformas intermitentes que nos ha acompañado. Por fortuna, Jalisco fue la primera entidad de la República que tuvo tribunal electoral en un estado. Fue la primera entidad. Si ustedes leen la ley electoral de 1948, habla de un tribunal electoral. Se componía de una manera curiosa porque eran 5 magistrados. Los cargos eran honorarios porque su temporalidad era únicamente para la preparación, realización e impugnación de la elección. 2 magistrados los elegían los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Los otros 2, los partidos políticos registrados. Eran 4 partidos entonces, 2 de ellos nombraban 2 magistrados y un 5º magistrado, ¿quién lo nombraba? El Consejo de Notarios. Los notarios públicos nombraban al 5º magistrado. Pero ese fue el primer tribunal que existió en México. Ya después, ustedes conocen la historia más reciente, la reforma del 96 instituyó, 86, perdón, con de la Madrid, el tribunal al final del periodo de lo contencioso electoral, que se replicó también en los estados. ¿Sí? La historia más reciente en la época actual. Por fortuna, la solidez en las instituciones electorales ha ido acentuándose, se han ido profesionalizando. Hoy escuchamos al presidente Tomás Vargas hablar con énfasis de la capacitación, que es lo mismo que hacen también
los organismos electorales, la Fiscalía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de Investigaciones en Materia Electoral, antes llamado Prisciliano Sánchez, que en alguna etapa como legislador nos tocó participar en la erección del mismo mediante la reforma electoral del 2001 y después fuimos beneficiarios como egresados en la maestría a que hacía alusión aquí el magistrado presidente. En síntesis, hay motivo de satisfacción, las instituciones electorales han ido dando algo que se busca, certeza mediante la equidad, la imparcialidad y la objetividad. Qué bueno que en el diseño nuestro existe siempre una instancia que resuelve las disputas que son consustanciales. La política es de pasión, de tensión también, de vida muy intensa. Entonces, qué bueno que existe la autoridad administrativa que prepara, organiza la elección. Qué bueno que también hay la instancia decisoria, porque la controversia seguirá acompañándonos en nuestras elecciones, creo yo, todavía un buen tiempo. Enhorabuena a los integrantes de este órgano jurisdiccional, a los magistrados en retiro y a todos los que nos acompañan. Felicidades, señor presidente. Muchas gracias, maestro Enrique Ibarra Pedrosa, por el mensaje que nos ha dirigido, muy interesante. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes por su amable presencia y los invitamos a acompañarnos al primer piso de nuestro edificio sede, el Salón de Usos Múltiples, para un brindis que se va a ofrecer. Muchas gracias a todos.